¿Qué tal? Mi nombre es Paulina Ramírez. Pertenezco a la Parroquia de Cristo Resucitado y esta semana me toca compartir con ustedes una maravillosa catequesis. Espero que todos en familia podamos reflexionar y hacer de esta catequesis nuestra forma de vida. Vamos a comenzar. Recuerden que, como siempre, debemos tener en casa un lugar dispuesto para nuestra catequesis. En esta ocasión tenemos un mantel de color blanco. Ya luego veremos cuál es el significado. En el caso de nosotros, nuestra catequesis, esa es nuestra imagen emblemática, que es el buen pastor. Una cruz, la que tengamos en casa, una vela, unos cerillos y, por supuesto, nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Y no olvidemos nuestra planta, símbolo de vida. Y para iniciar, vamos a comenzar con nuestra oración. Nuestra catequesis con la palabra de Dios. Vamos a recordar un poco ¿cuál es el significado de estos tiempos tan importantes en los que estamos viviendo? Voy a comenzar leyendo la palabra de Dios. Quisiera comenzar con estos versículos de la Biblia. Para nosotros, para nuestra catequesis, es muy importante y es el centro de nuestra catequesis. Y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes esta parábola. Estamos en el libro de Juan, capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos. Voy a encender una vela porque lo que vamos a escuchar es mi voz, pero en realidad es la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Y esta luz que se enciende es la que va a iluminar nuestro camino en esta vida. Vamos a comenzar. Escuchemos con atención. Jesús dijo esta parábola. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús nos dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy la vida por las ovejas. En un momentito vamos a analizar qué nos quiso decir Jesús con esta parábola. Aquí en nuestro altar podemos ver nuestra vela, esta luz que representa a Jesús. En algún momento les comenté que hacía muchísimos años existió un profeta que se llamaba Isaías. Isaías nos dijo que el mundo estaba a obscuras. El mundo no tenía luz. Y dijo, el mundo que está a obscuras, una luz grande lo bendecirá. ¿Se acuerdan cuál era esa luz? ¿Cuál era la luz que anunciaba el profeta Isaías?
¿Cuál era la luz que el pueblo de Dios estaba esperando? ¿Ustedes se acuerdan? Hace un poquito vimos esa presentación, vimos ese tema. La luz de la que hablaba Isaías era la luz que Jesús venía a traer al mundo con su nacimiento. Entonces el mundo que estaba a oscuras se iluminó. Y Jesús vino a iluminar el mundo con esta luz intensa. Pero esta luz se quedó encendida. ¿Qué habrá pasado con esta luz? Esta luz, en algún momento de nuestra historia, se apagó. ¿Saben ustedes en qué momento esta luz se apagó? Cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió en la cruz. Jesús dio su vida al igual que este buen pastor del que Jesús nos habló. Y el buen pastor que es Jesús nos dijo: yo doy la vida por mis ovejas. ¿Por qué el buen pastor dará la vida por sus ovejas? ¿Por qué vamos a pensar un minutito en por qué Jesús da la vida por estas ovejas? Vamos a hacer un análisis, vamos juntos a reflexionar sobre esta parábola que nos dio Jesús, que nos dejó Jesús a través del nombre del buen pastor. Vamos a ver qué quiso decir con estas palabras. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero. Las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. ¿Quién será el portero que abre esta puerta? Si Jesús nos dijo que Él es el buen pastor, ¿quién será este portero que nos permite la entrada? Porque es la puerta por la que debemos pasar. ¿Y cuánto conocerá ese pastor a sus ovejas? Que las conoce una a una por su nombre. Y no se le confunde ninguna. Sabe cuántas tiene y sabe cuál es la característica de cada una de esas ovejas. ¿Cuánto amará ese pastor a sus ovejas para conocerlas una por una? ¿Quiénes podrían ser esas ovejas tan afortunadas? ¿Podríamos ser nosotros? Si Jesús es el buen pastor y guía a su rebaño, nosotros podríamos ser esas ovejas tan afortunadas. ¿Y quién sería ese portero que le abre la puerta a cada una de esas ovejas para entrar y salir del redil? Cuando ha sacado todas las suyas, porque es el dueño de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El buen pastor camina delante de sus ovejas. Él tiene la seguridad de que su rebaño, de que sus ovejas lo van a seguir. Seguramente estas ovejas en el camino pueden encontrar muchas cosas que los distraigan. Tal vez otra oveja, tal vez un animalito. Seguramente habrán distracciones. Pero dice que estas ovejas conocen perfectamente la voz de su pastor, del dueño de ellas. Si escuchan la voz de un extraño, huirán, porque solo conocen la voz de su pastor. ¿Cómo se sentirán estas ovejas escuchando la voz de su pastor? ¿Tendrán miedo o tendrán seguridad? El pastor camina delante de ellas para prevenirlas de cualquier peligro que se puedan atravesar. Si hay un barranco peligroso, seguramente el pastor los guiará por el
camino que sea seguro y no por el barranco peligroso. Este pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen. Es decisión de las ovejas seguir al pastor. ¿Por qué este pastor sacará a sus ovejas del redil? ¿A dónde las llevará? ¿Será que las lleva a comer? ¿Qué tipo de comida les dará este buen pastor a sus ovejas? ¿Los llevará por prados verdes y frescos? ¿O los llevará por prados secos y sin comida? Las ovejas comen la mejor hierba y la mejor bebida, la hierba fresca que les da el buen pastor. El buen pastor siempre les dará a sus ovejas el mejor alimento. Lo mejor que encuentre el buen pastor será para sus ovejas. ¿Cuántas ovejas tendrá el buen pastor? Ese prado tan verde que vemos en esta imagen servirá para alimentar a todas sus ovejas. El buen pastor cuida a cada una de ellas y las apacienta con amor. El mejor alimento siempre será el que nos dé el buen pastor. El buen pastor también saca a sus ovejas para beber agua. ¿Qué tipo de agua les dará el buen pastor a sus ovejas? Una sucia, que no esté en condiciones, o quizá les va a dar el agua más fresca y el agua más rica que encuentre. Las ovejas tienen una característica muy especial, y es que su pelo pesa demasiado. La piel que cubre a las ovejas, ese pelo que cubre a las ovejas que se llama lana, si se moja, hace que se hundan en el lago. El buen pastor alimentará y le dará de beber a sus ovejas con todo su amor y con todo su cuidado. Los va a llevar siempre por la senda segura y él se encargará de que estén protegidas. Jesús, en su parábola del buen pastor, nos dijo dos cosas que son muy importantes. Jesús nos dijo: yo soy el buen pastor. Y la segunda cosa importante que nos dijo fue: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Si Jesús es ese pastor bueno y dice que el pastor da la vida por sus ovejas, entonces Jesús es el pastor que dio su vida por nosotros. Nosotros somos esas ovejas tan afortunadas. Tanto ama ese pastor a sus ovejas, que no solamente les dio el mejor alimento, la mejor comida y la mejor bebida, sino que además les dio su vida. Pero ese alimento que les dio el buen pastor, ¿solo será ese pasto y esa agua fresca? ¿Cuál creen que sea el alimento con el que hoy nos alimentamos que el buen pastor dejó por nosotros? ¿Cuál será el alimento que el buen pastor nos dejó para que se quede con nosotros para siempre? ¿Cuál fue esa vida que el buen pastor entregó por nosotros? Cuando el buen pastor da la vida por nosotros, ¿se acaba esa vida del buen pastor? ¿O resucita como con Jesús y nos llena de esa luz nueva, grande y brillante? Voy a repetir las palabras que dijo Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Quiere decir que Jesús nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Y las mías me conocen a mí. Quiere decir que si nosotros de verdad somos de Jesús, entonces lo vamos a saber reconocer. Y después hace esta comparación. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre. Quiere decir que
que si nosotros reconocemos a Jesús como el buen pastor y Él nos reconoce a nosotros como ovejas y el Padre lo reconoce a Él como hijo, nosotros también podemos reconocer a Dios como Padre. A través de la figura de Jesús, nos permitieron conocer a Dios. Y así como Dios conoce a Jesús y Jesús conoce a sus ovejas, quien reconozca a Jesús está reconociendo a Dios. Esta luz de Jesús ya está con nosotros. Y aparte de su vida, aparte de su luz, aparte de su amor, Dios nos dejó un signo visible, muy importante. Durante toda la pasión que sufrió Jesús para llegar a la cruz, desde que fue detenido, desde que lo golpearon, Él sufrió muchísimo dolor. Todo este momento de dolor se le llama pasión, la pasión de Cristo. Y el símbolo de esa pasión se refleja aquí, en esta cruz. Pero a la vez esta cruz es el símbolo no solamente del sufrimiento, sino de la fuerza que tuvo Jesús en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su cuerpo. La fuerza que Jesús tuvo para poder llegar ahí a pesar de tanto dolor. Y este signo de la cruz es la fuerza que nos impulsa a nosotros para salir adelante. Y nosotros hoy respetamos y mantenemos este signo en nosotros. Nada de lo que hizo Jesús fue en vano. Todo tenía una razón y todo era dirigido a nosotros por amor. Y esta fuerza de Jesús se transmite a nosotros a través de este signo. Fíjense con mucha atención. Yo lo hice en sentido contrario porque ustedes que me están viendo a lo mejor lo ven al revés, pero este es el signo correcto. Vamos a repetirlo. Arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. A veces los niños son pequeños y hacen este signo por imitación. Entonces, por eso la primera vez lo hice en sentido contrario. Se llama espejo. Lo hice en espejo para que ustedes lo pudieran repetir. Y después de que sabemos que esta cruz es el símbolo de la fuerza de Jesús, ¿qué creen que se nos transmite cada vez que hacemos ese signo en nosotros? ¿Qué nos transmite este signo? ¿Nos transmitirá tristeza? ¿Nos transmitirá el dolor de Jesús? ¿O nos transmitirá la fuerza y el poder que Jesús tuvo para sobreponerse a todas las adversidades? Y nos da esa protección que solo Jesús en su amor nos puede dar. Es un signo que nos protege, es un signo que nos da fuerza. Parte de nuestras actividades de esta semana va a ser que todos los días nos hagamos el signo de la cruz como símbolo de protección. Y lo vamos a hacer con la conciencia y con la seguridad de que Jesús nos está cuidando y nos está protegiendo. Este signo es muy común que los papás lo hagan en los hijos. Es una forma de pedirle a Dios que los proteja porque los amamos mucho. Pero también los hijos lo podemos hacer con los papás. Ahora mismo podríamos hacer ese ejercicio, que los papás bendigan a sus hijos y que los hijos bendigan a los papás por ese inmenso amor y por esa inmensa fuerza que la vida de Jesús vino a traernos. Hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes.
Mientras Jesús caminaba hacia el Calvario, era golpeado, era humillado, fue perseguido, condenado, crucificado. Sus apóstoles en algún momento dejaron de creer en él y la luz de ellos se apagó también. La gente que seguía a Jesús se sintió asustada porque tenían miedo que a ellos también los pudieran detener, los metieran a la cárcel, los golpearan. Y la gente que seguía a Jesús huyó. Y la luz de esas personas también se apagó. Sus amigos, sus discípulos, sus seguidores, todos se llenaron de miedo. Jesús no tuvo miedo. Soportó su cruz, soportó su calvario por una sola razón, por amor a nosotros. Pero dentro de toda esta gente que acompañaba a Jesús, hubo una persona nada más, que nunca perdió su luz. Hay una persona muy especial que siempre mantuvo su fe encendida en Jesús. Hay una persona que nunca dudó del amor de Dios. Hay una persona que nunca dudó de Jesús y que esta luz hizo que nunca se apagara y que estuvo al lado de Jesús todo el tiempo. Esa persona tan especial fue su madre, María. María se mantuvo aquí, al pie de la cruz. Voy a acercarla. Aquí se mantuvo María siempre, al pie de la cruz con Jesús, con su luz encendida, con la tristeza en su corazón de ver a su hijo crucificado, pero con la esperanza encendida de que él iba a regresar como lo había prometido. Que María nos permita que en nuestros momentos de dificultad nuestra luz siempre se mantenga encendida. Así como María, no perdamos la fe y la esperanza. Así como María, muchas veces a lo mejor vamos a poder estar tristes y sufriendo mucho. Pero como María, vamos a mantener nuestra luz encendida, porque ella sabía que algo más grande iba a suceder. Y eso grande que sucedió fue la resurrección de Jesús. Ese regreso de Jesús en cuerpo, en alma, en espíritu. Y que no fue para un día, ni para 2, ni para 30 años. Fue para siempre. Fue tan grande esa resurrección que hasta el día de hoy la seguimos viviendo. Así como una gran celebración. Por eso tenemos nuestra luz, nuestro mantel blanco y nuestra luz encendida. Y el sacerdote también se viste de blanco. Y la iglesia se llena de flores. Porque seguimos viviendo cada día esa luz de Jesús resucitado. Nadie dijo que iba a ser fácil. María lo sabía. Y María sufrió muchísimo viendo sufrir a su hijo. Y nosotros a veces como niños, pues también creo que podemos sufrir. Quizá cuando no queremos obedecer, cuando no queremos hacer la tarea, cuando nos da una flojera escuchar la catequesis, cuando no queremos ir a misa. Es difícil, pero al igual que María, vamos a hacer todo lo posible por mantener esa luz encendida. Fue la única que nunca apagó su luz del amor, de la fe y de la esperanza. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor está
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Qué bella es la luz que ilumina, la luz del que es vida y amor, la vida que nunca termina, la vida que da el buen pastor. La luz que da vista a los ojos y al alma también le da luz. La luz que entre piedras y abrojos nos muestra el camino a Jesús. Deja que llegue su luz preciosa, que ella te llene de paz y amor, que te ilumine su luz hermosa, que ella te lleve al buen pastor. Qué bella es la luz que nos muestra amor infinito de Dios, la luz que el bautizo hace nuestra, la luz que hoy es canto en mi voz. Deja que llegue su luz preciosa, que ella te llene de paz y amor, que te ilumine su luz hermosa, que ella te lleve al buen pastor. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta catequesis. Para terminar, aquí delante de María, vamos a hacer una salve para agradecerle que nunca permita que nuestra luz se apague, así como encendida se quede para siempre como la de ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver estos videos cada semana y nos vemos en la próxima cápsula de la catequesis. Gracias a todos.